época, como decía el pastor Cristian, que no hay duda que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, los últimos tiempos para nosotros nos damos cuenta que están llegando por los acontecimientos, pero no sabemos cuál es la fecha y el tiempo del Señor. No sabemos cuánto van a durar estos últimos tiempos hasta que Él venga. Pero sí sabemos que tenemos que estar pasando cosas muy duras, muy difíciles. Hermanos de la iglesia están pasando pruebas muy, muy fuertes y nos enfrentamos a situaciones muy difíciles en todos los aspectos de nuestra vida. Pero el Señor nos lo dijo en las profecías en el Antiguo Testamento desde hace 2000 años o más, porque lo decía desde antes, desde los primeros profetas y después hace más o menos 2000 años cuando vino Jesús. Nos estaba enseñando y advirtiendo con estos tiempos que estamos para vivir. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que saber vivirlos. Y cuando escuchaba esta canción, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. Yo me maravillo cada día. A mis 75 años, lo maravilloso que ha sido el Señor conmigo y que es. Las cosas que ha hecho por mí, las cosas que me ha librado, las cosas que me ha dado y las que me ha quitado también para bendición mía. Entonces, tenemos que saber, entender, interpretar y aprender la palabra que Dios prepara cada día para nosotros. ¿Cómo está mi ánimo? Pero yo voy a hablar sobre un ánimo muy especial que habla Santiago. Ahí ven ustedes algunas caritas. Pablo tiene otras caritas para poner. Pablo, ¿las tenés? Pensando en esos emojis que usamos tanto en el internet, veía todas esas caritas que no interpretan todas las caritas que vivimos nosotros en la vida. ¿No es cierto? Vivimos distintos ánimos y nuestro rostro siempre refleja lo que nosotros vivimos. Anita me puso unas caritas ahí que había hecho para nuestra célula. ¿Y qué carita traes hoy vos? ¿Con qué carita viniste a recibir la palabra del Señor? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Qué quiere decir ánimo? Si nosotros hablamos de ánimo, que tenemos ánimo, tenemos que pensar en que el ánimo en la Biblia, la palabra ánimo, quiere decir tener esperanza, no desanimarse, no perder la fe, vivir una vida feliz. Cuando el Señor habla, tengan buen ánimo, Él quiere decir eso. No nos tenemos que desesperar ante las situaciones, no debemos perder la fe y debemos vivir una vida feliz. Porque ese es el objetivo de que el Señor vino al mundo, que vivamos una vida feliz. Y cuando nosotros pensamos en las promesas que Él hizo, todas estas cosas feas que estamos viviendo y las que vamos a vivir, pero tenemos la promesa que Él va a arrebatar su iglesia antes de que venga lo peor, la gran tribulación, y que nosotros no vamos a estar acá ya. Tenemos esa promesa y en esa promesa confiamos. Si el Señor no te llevó antes, te va a llevar con su iglesia antes de la gran tribulación y no vas a tener que pasarla, ya vas a estar con Él. Y yo me acuerdo siempre lo que mi padre me enseñaba sobre Juan 14. Y eso cuando yo era niña me quitaba el miedo. Ustedes saben que a veces llega una edad que uno le da miedo a la noche, piensa en la muerte, le da miedo. Y mi papá me enseñaba Juan 14 que dice, no tengas miedo. Yo he ido
a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces él me decía, vos no tenés que tener miedo, porque cuando vos tengas que morir, que el Señor viene a buscarte Él, vos vas a cerrar tus ojos y Él te va a estar esperando en sus brazos. Te va a venir a buscar porque Él lo promete. Y esa es la promesa maravillosa que tenemos, que no la tiene nadie. Y con ese pensamiento quiero que vayamos a pensar en lo que nos enseña Santiago. Miren cuántas caritas hay acá. Pero yo pienso que todas estas caritas todavía no representan todos los estados de ánimo que las personas pasan. Porque hay personas que se inventan propios estados de ánimo, que a lo mejor nosotros ni los conocemos. Porque el diablo nos fabrica estados de ánimo que ni sabemos que nos van a venir. Ustedes piensen que a veces uno no sabe cómo va a reaccionar ante una situación que nunca vivió. ¿No es cierto? ¿Cómo voy a reaccionar? Yo me acuerdo que una vez en la calle estaba trabajando, ya había quedado viuda, y estaba en la puerta de la casa de un cliente, y me viene un muchacho alto, grandote. Yo nunca saco el celular en la calle, pero lo saqué porque el cliente no me escuchaba, entonces saqué el celular para hacerlo oír. Yo cuando lo veía venir corriendo al muchacho, no sé, me agarró una cosa dentro y digo, ¿este no me vendrá a robar a mí? Pensé así. Se me viene el muchacho y se me para adelante y me dice, dame la billetera. Y así, en mal modo, ¿no? Y se ponía la mano acá como si tuviera un arma. Yo no sabía si lo tenía o no. Entonces me dice, dame la billetera. Le digo, no, billetera no tengo porque no uso. Me dice, bueno, dame la plata. Primero me sacó el celular. Dame la plata. Y yo había aprendido de mi marido que nunca tenía que llevar toda la plata junta cuando iba a cobrar, ni poner en el mismo lugar. Entonces yo en esa época había dejado 300 pesos en un lugar y el otro dinero lo había dejado en la alfombra de la camioneta. Y del otro lado tenía 60 pesos para los cambios. Y yo agarré y saqué los 60 pesos. Pero él me empujaba y yo le digo, espera que saque el dinero. No me pongas la mano encima. No me vayas a tocar porque no te doy nada. Claro, cuando yo me le planteé al 100, el muchacho, yo le saqué los 60 pesos y el muchacho salió corriendo. Y se fijó lo que se llevaba. No se llevaba nada. Y yo después decía, pero Señor, vos me avisaste que me venía a robar. Y bueno, parece que me llegó un celular que me bendijo porque me compré otro mejor, en ese momento se podía. Pero a veces uno no sabe cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones, ¿no es cierto? Y bueno, yo me podría haber abatatado y entonces como yo me le planté y el muchacho se nota que no tenía arma, me vio ahí parada y se le ocurrió robarme, reaccioné así, pero uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Pero sí tengo en cuenta una cosa en ese momento, que el Señor me avisó que Él me iba a venir a robar. Porque yo pensé, no vendrá a robarme este. Entonces, eso me confortó para cuando tuve que enfrentar otras situaciones. Vamos a Santiago 1:8. Santiago le escribe a los judíos que estaban en la dispersión, o sea, que habían salido de Jerusalén por la persecución. Entonces ellos andaban en distintas ciudades y en las distintas ciudades donde iban había diferentes personas paganas, idólatras, judíos, griegos, romanos, y él les está escribiendo como pastor de la iglesia de Jerusalén, el hermano del Señor Jesús, diciéndoles consejos, cómo debían enfrentar. Y ahí él les dice algo, esa palabra doble ánimo es en el único lugar que se encuentra en la Biblia, en el libro de Santiago, y se encuentra en Santiago 1:8 y Santiago 4:8. Vamos a leer esto entonces.
Santiago 1:8. ¿Qué dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir doble? ¿Doble qué quiere decir doble? Dos, ¿no es cierto? Doble ánimo quiere decir, si uno tiene doble ánimo, tiene dos corazones, dos mentes y dos almas, que piensan, sienten y actúan totalmente opuestas. O sea, no son que tienen dos y más o menos andan de acuerdo, no. Son totalmente opuestas. Una te dice, no lloré, y la otra te dice, grita como marrano. Una te dice, no tengas miedo, y la otra te dice, temblá. Así son las almas, los corazones y la mente de una persona de doble ánimo. Ahora, aparte ahí dice que es inconstante en todos sus caminos. En toda su vida es inconstante, es inestable. ¿No es cierto? ¿Y qué quiere decir inestable? Que es incapaz de pararse, tener equilibrio, caminar. Inestable es la persona que anda borracho, se anda tambaleando para todos lados. Y han visto que a veces cuando uno tiene una impresión muy grande, siente como un cimbronazo en el cuerpo y le parece que se va a ir, que se va a marear, que se va a caer. Bueno, eso es ser inestable. ¿No es cierto? A veces uno le baja un poquito la presión, a mí me pasa a veces, ¿no? Entonces se levanta de golpe y hasta que arranco el equilibrio porque siento que me mareo y que quiero caerme, ¿no es cierto? Me establezco y recién puedo caminar bien. Bueno, eso es ser inestable. Uno no puede caminar bien, no puede pensar bien, no puede andar bien. Ahora, ¿qué dice Santiago 4:8? Vamos a ver lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago en dos partes de este libro les dice doble ánimo. Vosotros los de doble ánimo. Ahora, ¿qué le pasa a una persona de doble ánimo? Una persona de doble ánimo no puede tener fe firme. ¿No es cierto? Si nosotros vamos a Santiago 6 y 7 del capítulo 1, Santiago 6 y 7 del capítulo 1, leamos ahí, Pablito. Pero vino con fe, no olvidando, porque mi vida es semejante a la del mar, que es arrastrado por el viento y echado de un parque a otro. Quiere decir que la persona de doble ánimo, cuando ora, fíjese lo que dice el Señor ahí, no va a recibir nada. Ahora, dice que hay que pedir con fe, porque si no, no voy a recibir nada. Y pone el ejemplo de la mar. Cuando ustedes, no sé cuántos de ustedes habrán estado en el mar, yo hace muchos años que no voy al mar. Pero cuando yo era adolescente, por el trabajo de mi padre nos mudamos al sur y yo vivía a la orilla del mar, en la base militar a la orilla del mar. Y ahí teníamos playas hermosas. Entonces íbamos a la playa en el verano casi todos los días y mi padre y mi madre pescaban y yo me metía a nadar al mar. Pero por ahí empezaba a gritar y me mandaba cada susto, porque claro, por ahí el mar estaba fuerte, picado, y yo sentía que me arrastraba. Ustedes vieron cuando vieron las olas y a lo mejor usted está nadando o no saltó a tiempo, la ola primero lo levanta y después lo traga para adentro, ¿no es cierto? Y yo en la desesperación, como todos, cuando no sabemos, me ponía desesperada a querer luchar con la ola. Y mi papá siempre me enseñaba, no luches con la ola, déjala que te lleve, ya te va a traer.
pero hay que estar preparado para no luchar con la ola, ¿no es cierto? Porque el instinto de uno es ese. Entonces, el mar va para donde el viento viene. Y cuando nosotros estamos en el mar, si queremos estar tranquilos, mi papá me enseñaba, no luches con la ola. Pero en la vida diaria tenemos que luchar con la ola. Tenemos que enfrentar la ola que viene sobre nosotros. Si no hay fe, dice que no podemos. ¿No es cierto? Y algo más nos dice el Señor en su palabra. Si nosotros leemos en 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, ¿qué dice ahí? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Santiago 4:3, ¿qué dice? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si usted es una persona de doble ánimo, constante en todos sus caminos, como dice la palabra, no va a saber pedir con fe, porque no la va a poder tener. No va a saber pedir con la sabiduría del Espíritu Santo, porque dice que el Señor dice en su palabra que el que no pide con fe no va a recibir nada. Después dice que no vamos a recibir porque no pedimos con sabiduría lo que tenemos que pedir. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en nuestra vida de ser inconstante y tener doble ánimo? ¿Cuáles son las consecuencias? Aparte de estas que estamos hablando sobre la oración, una persona de doble ánimo nunca puede tener buenas relaciones en su familia, en la iglesia, o en su comunidad, o en su trabajo. Porque ustedes, no sé si les habrá pasado, pero yo me acuerdo, yo tuve dos jefes en mi trabajo, en mi vida, dos mujeres. Una mujer muy sabia, que aprendí muchísimo, y otra que tenía conocimiento, pero cuando ella venía al trabajo uno tenía que pensar a ver cómo se levanta uno. Porque cuando ella había tenido un problema en la casa, encontraba cualquier cosa para arreglarlo. Entonces, nunca sabe uno cómo una persona de doble ánimo va a actuar, ¿no es cierto? Porque según las circunstancias va a actuar. No tiene constancia, no tiene equilibrio, no tiene estabilidad. Ahora, no va a poder lograr sus metas. ¿Por qué no va a poder lograr sus metas? Porque hoy tiene ganas y mañana no tiene ganas. Tiene una dificultad y no la quiere vencer, ¿no es cierto? En los cursos de coach uno aprende que el fracaso es la posibilidad de un nuevo comenzar para triunfar. Pero si uno tiene doble ánimo no puede tener este pensamiento. Si me fue mal, ¿cómo voy a pensar que tengo una posibilidad para volver a empezar con éxito? ¿No es cierto? No, al contrario. No voy a hacer, no sirve para nada. No sé cómo voy a hacer porque yo esto no lo sé hacer. ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? A mí todo me sale mal. Todo lo que enfrento me sale mal. No la pego una. ¿Es así? ¿No es cierto? ¿Y eso quién lo pone en nuestra mente? El enemigo. El enemigo pone esas cosas en nuestra mente. Entonces nada nos sale bien. Imagínense con este tiempo, con estas épocas que estamos viviendo, quedarse sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Esto ya es el acabose. O llega el fin de mes y no me alcanza la plata. No me va a alcanzar para la comida. Con todo lo que aumentó. Pasado fui al súper y el azúcar estaba a 500 y hoy está a 1000. Eso es lo único que está en nuestra mente. Estaba a 500 y hoy está a 1000. No creo que no está a 1000, no creo que me había 700, pero no. Entonces, ese es el pensamiento que tenemos, negativo, negativo, negativo. Pero cuando nos dan algo que nos gusta, hacemos una fiesta.
ay, todo es poco para festejar. Todo es poco, empezamos a contarle a todo el mundo, habla por teléfono, manda mensajitos, ay, ¿sabe lo que me pasó? Mira qué bárbaro lo que me pasó. Y así estamos, arriba y abajo de la ola, arriba y abajo de la ola. Ahora, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres de doble ánimo, ¿no es cierto? Muchos ejemplos de hombres de doble ánimo. Yo he elegido algunos y Pablito va a tener que leer mucho porque yo le decía a él, la palabra de Dios habla mejor que nosotros. Así que vamos a leer muchos pasajes. Vamos primeramente a un ejemplo en la Biblia, en el principio de la historia del pueblo judío, que es el mayor ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de Dios sobre el doble ánimo hasta el día de hoy. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32, los versículos del 1 al 12. Quiero que escuchen bien. El pueblo judío recién había sido libertado por el Señor de Egipto. Habíamos visto ser destruido todo el ejército de Egipto sin un arma, ellos, sin un ejército, sin un soldado. El ejército fue destruido por el Señor, murieron todos en el río y ellos fueron libres. Y ahora en el desierto, ¿no es cierto?, estaban siendo probados por el Señor. Pero ¿qué pasó? Desde el comienzo de la trayectoria, ellos tuvieron doble ánimo. Entonces Dios tuvo que estar tratando de enseñarles. Y el trayecto que lo podían haber hecho desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida en 3 días, lo hicieron en 40 años. Y eso es lo que le pasa a la persona de doble ánimo. Lo que puede lograr en un momento, a lo mejor pasa la vida entera y no lo logra. A ver lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Seguimos, Pablito. Vamos a ver el versículo 2 dice: Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Paremos ahí un momento. Aarón era el hombre que Dios había escogido para que lo acompañara a Moisés porque era duro de lengua y él hablaba por Moisés. Él no llegó a entrar en la tierra prometida por doble ánimo. Cuando el pueblo, Moisés había subido al monte a recibir el recado. Cuando él tardó un poco, ¿no es cierto?, Dios estaba escribiendo la ley con su propio dedo para ellos. Ellos se impacientaron y dijeron que eso no se puede. Entonces, no
no podemos perder tiempo, vamos a hacer un becerro como los que teníamos allá. Y fueron y le dijeron esto a Aarón. ¿Y Aarón qué hizo? Dijeron, bueno, traigan todas las cosas que tienen, todas las cosas de oro, porque el becerro era de oro, y vamos a hacer el becerro. Y les hizo el becerro. Empezando que después perdieron todo lo que tenían, no sé si las consiguió. Se quedaron sin una cosa, empecemos por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos habían estado todo el día adorando y bailando delante de ese becerro, Aarón va y a los pies del becerro hace un altar al Señor. Mañana vamos a adorar al Señor. El que debía llevar la palabra del Señor. Pero él también estaba inseguro. No vuelve mi amigo, ¿qué voy a hacer? Miren ustedes cómo el enemigo nos conmueve la mente, el corazón y el alma cuando no estamos donde debemos estar. Seguí, Pablito, por favor. El versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Un día adoraron al becerro, al otro día hicieron sacrificios al Señor en el mismo lugar. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo duro de servicio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Sigamos con el versículo 11. Fíjense cómo se conmovió el corazón de Moisés por esto. Cómo Moisés también amaba al pueblo. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno del otro lado escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. No, es voz de alarido de fuertes, ni de voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Cuando llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas y las rompió al pie del monte. Tomó el becerro y lo destruyó, lo redujo a polvo y esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y Moisés le dijo a Aarón, escuchen esto, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él este gran pecado? Y respondió Aarón, no te enojes, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. El pueblo tiene la culpa de que yo les haya dado el becerro. Es lo mismo que nosotros digamos, el pastor tiene la culpa porque yo cometí esta cosa. Eso es la persona de doble ánimo. No tiene definición. Hace las cosas y no tiene conceptos, no tiene principios.
Y hay una cosa muy importante que no tiene. La palabra escrita por el dedo de Dios, como dice acá. Eso es lo que no tiene en su corazón. Por eso es de doble ánimo. Vamos al ejemplo de Josué. Josué, cuando estaban ya en la tierra prometida, la habían conquistado, cada uno tenía que irse a tomar posesión de la tierra que se le había dado. Entonces José se paró ante ellos y les dijo: escogeos hoy a quien sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o a los dioses de los cananeos de que la tierra que vas a habitar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué dijo el pueblo? Todos dijeron: no, Josué, nosotros vamos a hacer lo que vos y tu familia hacen, vamos a servir a Jehová. Pero pasaron los años, vinieron los reyes, vino David, vino Salomón, vinieron los otros profetas. Y ellos se habían estado contaminando con los pueblos y la religión de ese lugar, de los pocos que habían quedado ahí. Cuando Elías fue a predicar, era en el reinado de Acab. Vamos a leer Elías, Primera Reyes 18:21. Primera Reyes 18:21. ¿Qué dice? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjense, estaba Jezabel, la mujer de Acab, que apoyaba a todos los sacerdotes de Baal. Cuando Elías los enfrentó para que decidieran, no respondieron palabra. Bueno, ahí fue cuando Elías hizo que todos los sacerdotes de Baal fueran destruidos. ¿Se acuerdan? Cuando el altar tiraron el agua y les dijo que prendieran, pasaron los días y ellos hacían todos sus ritos y no se consumió, no se prendió el fuego, y luego Dios consumió ese becerro y mostró su poder. Y Elías eliminó a todos los sacerdotes que estaban ahí, eran 450, todos fueron muertos. Entonces Jezabel le prometió a Elías que lo iba a matar. Y Elías partió huyendo de Jezabel. Él ahí tiene un momento, podríamos decir, de confusión, de debilidad. Señor, quiero morirme. Se fue al desierto, quiero morirme. Él había tenido ese triunfo con el Señor y ahora tenía miedo de Jezabel que lo matara. Pero él descansó, meditó, Dios le habló y escuchó. Y nosotros vamos a Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón le pidió sabiduría a Dios cuando comenzó su reinado. Dios se la dio y le dijo: te voy a dar riqueza porque no me la pediste. Pero había un mandamiento que él como rey tenía que cumplir, que estaba en Deuteronomio 17:17. No lo vamos a leer para no llevar tanto tiempo. Que decía que el rey no tenía que tener cantidad de mujeres, de esposas, ni tenía que tener exorbitancia de riquezas. Y eso, las mujeres fueron la perdición por su doble ánimo de Salomón. Él en total tuvo 3.000 mujeres. No sé cómo se acordaría de la cara, no entiendo. No las conocería directamente. Pero tuvo 3.000 mujeres, nos dice la palabra. Si vamos al Nuevo Testamento encontramos un ejemplo que todos conocemos. ¿Quién es? ¿Quién es en el Nuevo Testamento que podemos pensar que era de doble ánimo? Pedro. Muy bien, como sabemos todos, ¿no? Que era Pedro. Pedro, cuando tuvo que caminar sobre la mar,
salió sin miedo, pero cuando llegó a mitad de camino, desvió la mente del Señor y empezó a hundirse. Cuando todos te negaren, yo no te negaré. Y el Señor le dijo, cuidado Pedro, mira que vos vayas a decir esto, pero después vas a tener miedo, tener cuidado. Y se quedó escondidito. Fue el único que lo siguió, de lejito, pero lo siguió. Y cuando le dijeron, vos eres de ellos, no, yo con ellos no estaba, yo no soy de ellos. Y cuando el Señor Jesús estaba con ellos antes de morir en la cena, en la mesa, y Juan puso su cabeza sobre el hombro de Jesús. En el Evangelio de Juan, nosotros vemos cómo él parece como que le querría recriminar al Señor, ¿no es cierto? Le dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Por qué este lo tenés ahí y a mí no? Más o menos eso lo quiso decir. Y el Señor le respondió, Él va a dar lugar a que Él quiere. Más o menos eso le dijo, ¿no es cierto? Yo soy el que voy a dar el lugar. Esa forma de actuar de Pedro fue de mucho doble ánimo. Pero lo maravilloso de Pedro es que él, después de la resurrección, después de recibir el Espíritu Santo, adquirió un ánimo firme. Y cuando nosotros vamos a Hechos 2:14, ¿qué leemos ahí? Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y el 41 y 42, Pablo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Saben que en este momento recuerdo el pasaje que hemos leído cuando Moisés bajó del cerro y los encontró en pecado. Y dice que ese día la tribu de Leví fue la que llegó hasta Moisés para apoyarle a la puerta de su tienda. Y él los mandó que fueran tienda por tienda sacando todos los que habían pecado. Y dice que ese día murieron 3.000 varones. Y me hizo pensar ahora, porque leyendo acá dice que 3.000 nuevas almas se acercaron al Señor con el testimonio de Pedro. Cuando el doble ánimo es transformado por el Señor, los frutos son diferentes. Ahora, pensemos una cosa. El doble ánimo se hereda, se transmite de generación en generación, lo adquirimos a través de la vida. ¿Cómo adquirimos el doble ánimo? Porque hay familias que tienen más aptitudes para el doble ánimo. Hay familias que uno y otro son desanimados, un día están contentos, el otro no, un día lloran, el otro no. Hay familias enteras así. Leamos Números 14:18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendría por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. La palabra de Dios dice que el pecado va a pasar de generación en generación, llamado iniquidad, hasta la tercera y cuarta generación. Eso dice la palabra de Dios. Y nosotros vemos en familias que ocurre así. El padre maltrata a la madre, el hijo maltrata a su esposa, son adúlteros, son infieles. Todo eso se va pasando de generación en generación. Eso es el pecado. Esa es la ley del pecado. Pero tenemos otra palabra del Señor que dice que cuando nos entregamos a Él, somos nuevas criaturas en Cristo. Y Él corta
toda iniquidad de nuestra vida si nosotros decidimos que lo haga. Por eso nadie tiene excusa de decir, ay no, pero yo soy así porque mi papá era así, porque mi mamá era una mujer siempre deprimida, ella siempre estaba tirada en la cama y a mí me transmitió eso, entonces yo nunca sé qué hacer. Si usted conoció al Señor, usted no tiene por qué tener el pecado de su padre y su madre. Usted es libre de eso, si usted toma la decisión ante el Señor de hacerlo. Ahora, ¿cómo me liberto del doble ánimo? Vamos a ir terminando. Ezequiel 16, 3 y 4 y 8 y 9. Y di así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sol, ni fuiste envuelto en fajas. ¿Y el 13 y 14? Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Fíjense una cosa. Ahí Ezequiel está hablando al pueblo de Israel, la palabra de Dios. Y él les dice, ustedes no cortaron el cordón umbilical del pecado. No fue cortado, ustedes siguen en la misma podredumbre. Pero después, cuando hay arrepentimiento, nos da la promesa que tenemos una hermosura porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Quiere decir que mi decisión de cortar con el pecado, de cortar el cordón umbilical, hace que Dios pueda obrar la hermosura en mi vida y cortar todo eso que hace que yo nunca sepa qué hacer. Volvamos para terminar. Quiero que leamos primero Santiago, otra vez, 1, 5 y 6. Santiago 1, 5 y 6. Y ahí el Señor nos da la indicación cómo vencer el doble ánimo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual va a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí hay 3 o 4 puntitos que tenemos que pensar para vencer el doble ánimo. Pedir sabiduría a Dios con fe, y nos da en abundancia, sin escatimar nada. Nos va a dar todo lo que nosotros pidamos en sabiduría, ¿no es cierto? ¿Y qué dice acá? Que nos debemos acercar a Él. Cuando nosotros tenemos un problema, no tenemos que andar buscando uno y otro y otro y otro y otro que nos aconseje. Sí, los pastores y los líderes estamos para aconsejar, pero la persona de doble ánimo siempre va buscando uno, después busca otro. ¿Por qué? Porque está buscando que le diga algo que a él le gusta. Entonces va buscando a ver quién le puede decir lo que le gusta. Por eso yo siempre digo, nunca uno debe dar consejería con su propia palabra. Usted aconseje con la palabra de Dios y no se va a equivocar. Siempre le digo a mis colaboradores, no aconsejen con sus palabras, lea la Biblia y denle la palabra, porque esa es la palabra que esa persona necesita. No ir buscando a todos lados a ver que le digan lo que le gusta.
Pida sabiduría, acérquese al Señor. Pida con fe, no dudando, y le será dado, dice la palabra, es una promesa. Y para terminar, vamos a leer Ezequiel, capítulo 3, del 1 al 4. Y escuchen bien esto. La orden que Dios le dio a Ezequiel, un hombre que sufrió muchísimo, uno de los profetas que más sufrió. Jeremías se llamó el profeta llorón por su sensibilidad, pero Ezequiel fue un hombre que sufrió mucho, predicando a un pueblo duro de servicio, a un pueblo como el que tenemos que enfrentar nosotros diariamente para vivir nuestra vida cristiana. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel? Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Qué le dio a comer el Señor a Ezequiel? El rollo de la palabra escrita por el dedo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que comer cada día, hermanos, para vencer el doble ánimo. Pedir sabiduría con fe, no dudando, limpiar nuestras manos delante de Dios y comer de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por buscarla, por aprenderla, por vivirla. Si usted no la vive, no lo va a hacer crecer. Si usted no la vive, no la va a disfrutar. Y dice que cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, nos acercamos a Él, dice que la palabra es dulce a nuestra vida. Pone dulzura en nuestra vida, pone paz. Ayer estaba conversando con una compañera líder y pasando una dificultad muy grande ella, y yo le decía, una de las bendiciones más grandes que uno tiene en pasar las pruebas es poder gozar el gozo que el Señor nos da en las bendiciones, en los milagros que hace la prueba. Y eso se adquiere a través de la palabra, no se adquiere de otra forma. No se adquiere si no te acercás a Dios, si no limpias tus manos, si no pedís sabiduría con fe. Y aparte, te da palabra para hablar, palabra de Él, no decisión de otro, decisión de Él, para tu vida y para los demás. Que el Señor nos pueda dar mucha sabiduría, que podamos acercarnos a Él y alimentarnos del dulzor de su palabra cada día.